Esta es una de las plazas más antiguas de Teherán. En 2017 se inauguró aquí este reloj con una cuenta atrás hasta 2040 para, citamos, la destrucción de Israel. Forma parte de la propaganda estatal de la República Islámica. ¿Pero puede Irán destruir a Israel? ¿Es real esta amenaza? ¿Cómo está respondiendo Israel y qué papel juegan Estados Unidos o Arabia Saudí? Ponemos a todos estos actores en el mapa del conflicto en Oriente Medio en DB Geopolítica. Esto no es solo un oleoducto. Conecta dos ciudades israelíes. Lo curioso es que en los años 70 se conocía como oleoducto israelí-iraní. Entonces los dos estados lo usaban para transportar crudo a través de Israel hasta Europa. Pero eso era así hace mucho tiempo. این غده سرطانی از هنگام آغاز مرحله‌ای رشد کرده. He pledged, quote, there will be no Israel in 25 years. El ataque terrorista perpetrado en suelo israelí en octubre por la milicia islamista Hamas ha elevado el conflicto a otro nivel, porque Hamas está respaldado por Teherán. Irán e Israel están entre las mayores potencias militares de Oriente Próximo, pero son dos estados muy diferentes. El régimen iraní niega el derecho a existir de Israel, el único estado de mayoría judía del mundo. Pero el conflicto va más allá de la cuestión judío-musulmana. También tiene que ver con la lucha por la influencia en la región y con el gran aliado de Israel, Estados Unidos. Desentrañemos qué hay detrás y de qué trata realmente la disputa. Después de que Israel declarara su independencia en 1948, Irán fue uno de los primeros países de mayoría musulmana que reconoció al nuevo Estado. Pero entonces, ¿qué ocurrió después? Todo cambió cuando en 1979 la revolución iraní derrocó al régimen del Shah, apoyado por Occidente. Ruhollah Khomeini, el líder de la revolución islámica, creía que su lucha debía propagarse a todo Oriente Medio y al mundo. Para él, Israel, como parte del llamado Occidente, era un problema en medio de una región de mayoría musulmana. Y desde entonces el régimen iraní no reconoce a Israel como Estado. Sus dirigentes ni siquiera mencionan su nombre. Volvemos a la plaza de Teherán, en la que desde 2017 corre una cuenta atrás hasta 2040 para, citamos, la destrucción de Israel. Y que forma parte de la propaganda estatal de la República Islámica. La plaza es a menudo escenario de protestas como estas. Replican la retórica antisemita y anti-israelí del régimen iraní. Iran has been using this rhetoric of destroying Israel, but I think we need to be a bit careful distinguishing between rhetoric and reality. Es Merzat Boroujerdi, ha escrito numerosos libros sobre la sociedad y la política iraníes tanto en inglés como en farsi. La plaza que hemos mencionado antes, adivina, se llama Plaza Palestina. Tras el ataque de Hamas a Israel, muchos iraníes protestaron aquí en apoyo a los palestinos, algunos también en defensa de la milicia islamista. Irán es un estado autoritario, por lo que estas protestas podrían no reflejar lo que la gente opina realmente. Ya hemos visto en el pasado otras protestas orquestadas por el régimen. Recordemos que desde la revolución iraní, la República Islámica se alzó como una firme defensora de la causa palestina. ¿A qué se debe esto? Se lo preguntamos a Abed Kananeh, experto en relaciones árabe-israelíes. Using this issue in order to get a recognition as a regional power in the Middle East. En la misma línea opina el politólogo Merzat Boroujerdi. The way to understand Iranian foreign policy is that they claim to be, quote unquote, the leader of the Muslim world. They try to formulate this sort of rhetorical campaign that can resonate with the average citizen in the streets of the Arab Muslim world, where they say, we are the defender of the weak, we are the defender of the Palestinians. No podemos entrar mucho en detalles sobre el conflicto palestino-israelí, pero si quieres saber más, puedes consultar este vídeo. Ahora ya sabes por qué Irán considera a Israel su enemigo.
pero su influencia traspasa fronteras. Esto es lo que Irán llama el eje de la resistencia. Ya has oído hablar de la milicia islamista palestina Hamas, que perpetró un ataque terrorista en suelo israelí el pasado 7 de octubre de 2023 y que es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hamas no es el único grupo de la región que recibe financiación y armas de Irán. Entre estas milicias también se encuentran la Yihad Islámica en Gaza y Cisjordania, Hezbollah en Líbano, las Fuerzas Armadas sirias, la Fuerza de Movilización Popular en Irak y los hutíes en Yemen. El respaldo a Hamas contribuyó a que Irán se posicionara como el principal defensor de la causa palestina en el mundo árabe. Pero ojo a este punto, que también es importante para tener una visión de conjunto. La mayoría de los musulmanes del mundo son suníes, también en los territorios palestinos y también en Arabia Saudí, gran actor regional y archienemigo del régimen iraní. De hecho, Arabia Saudí e Irán compiten por el control en Oriente Medio. Irán, sin embargo, es de mayoría chiita, que es una rama del Islam. Lo mismo ocurre con la mayoría de milicias proiraníes en la región, como Hezbollah. Vayamos a la región fronteriza entre Líbano e Israel. Esta zona del sur del Líbano está bajo el control del grupo militante islamista Hezbollah, que al igual que Hamas, está respaldado por Teherán. Y luego están los hutíes, que operan principalmente en Yemen. Fíjate en este eslogan, donde en rojo se puede leer «Muerte a América, muerte a Israel, maldición a los judíos». Básicamente las mismas consignas que oímos en Teherán. El odio contra Israel suele ir ligado al odio contra Estados Unidos. De modo que podemos ver un ideario común entre el régimen iraní y el apoyo político a los hutíes. Irán, eso sí, niega a enviar armas al grupo. Entonces, tenemos varias milicias fuera de Irán que cuentan con respaldo iraní. Y algunas de ellas han jugado un papel importante tras los atentados de octubre contra Israel. Las hostilidades entre Hezbollah e Israel se remontan a décadas, pero la tensión ha escalado tras los ataques terroristas de Hamas, con lanzamiento de misiles desde Líbano a Israel y una respuesta israelí con ataques aéreos hacia el Líbano. Y los hutíes de Yemen han atacado barcos supuestamente vinculados a Israel en el Mar Rojo. Esto coloca a Irán en una confrontación directa con Israel. ¿Pero significa esto que el propio régimen iraní podría actuar directamente contra Israel en el futuro? Tengamos presente esta pregunta para más adelante. Ya vimos la parte iraní, vayamos ahora con Israel, que tampoco se quedó de brazos cruzados. Tomemos estas dos zonas en Sudán y en Siria. Ambas fueron alcanzadas por dos ataques aéreos en 2009 y en 2013. Se cree que Israel está detrás de estos ataques y de cientos más en Siria, dirigidos contra arsenales para impedir que el armamento iraní llegue a manos de Hamas en Gaza y a Hezbollah en el sur del Líbano. Y hay otro tema peliagudo y potencialmente letal: las armas nucleares. El régimen iraní ha reiterado que su programa nuclear solo está destinado a producir energía. Irán Pero potencias mundiales como Estados Unidos, China, Reino Unido y la Unión Europea no le creen. Israel tampoco. Israel, por otro lado, fue uno de los mayores opositores al acuerdo nuclear con Irán, pero esa historia la dejamos para otro reportaje. Para Irán, su programa nuclear es una herramienta de poder en Oriente Medio. The Iranian nuclear program is also part of their geopolitical plans and part of their way to put pressure on the United States and on the West. Israel, por su parte, ve el programa nuclear iraní como una amenaza para su existencia. Por cierto, también se cree que Israel posee armas nucleares, aunque hasta ahora jamás lo ha reconocido. Volviendo a Irán, he aquí sus principales instalaciones nucleares. A lo largo de los años han sufrido numerosos sabotajes, como esta instalación nuclear de Natanz, donde según expertos una explosión en 2020 habría retrasado 2 años el programa nuclear iraní.
Irán señaló a Israel. Previamente, funcionarios israelíes amenazaron implícitamente con atacar esas instalaciones nucleares. Se cree que la Mossad, la agencia de inteligencia israelí, también ha atentado contra ciudadanos iraníes, incluyendo una serie de asesinatos de científicos nucleares de alto nivel, como el líder del programa nuclear iraní en 2020. No obstante, Israel jamás lo reconoció oficialmente. ¿Recuerdas el oleoducto que mencionamos al principio? Pues hoy ya no fluye petróleo iraní por él. Aquí entra en juego un país que te ayudamos a poner en el mapa, Azerbaiyán. Otro país con mucho que decir en este conflicto. Desde los años 90, Israel mantiene buenas relaciones con Azerbaiyán, un régimen autoritario de mayoría musulmana. Azerbaiyán se ha convertido en uno de los principales proveedores de crudo de Israel y un estrecho socio militar. Fíjate en el sur de Azerbaiyán. El país comparte una frontera de más de 700 kilómetros con Irán. Su ubicación podría servir a Israel para realizar un ataque de largo alcance contra territorio iraní. Ahora podemos entender mejor las bases del conflicto entre Irán e Israel. Irán usa una retórica anti-israelí para amasar más poder en Oriente Próximo, e Israel lucha contra las milicias proiraníes y la influencia regional de Teherán. Y ya lo hemos visto, ambos países son potencias regionales. Pero ¿cómo puede un país tan pequeño como Israel ser un actor militar tan importante? Esto se debe en parte a que Israel no es el único que ve a Irán como un enemigo y además tiene un país poderoso de su lado. Estados Unidos, principal aliado israelí militar y financieramente, un respaldo que se basa en intereses estratégicos en Oriente Medio y, como sabes, un enemigo común, Irán. Este mapa muestra los países que han normalizado recientemente sus relaciones diplomáticas con Israel. Los acuerdos de Abraham fueron una iniciativa estadounidense. Fueron firmados en el año 2020 por Marruecos, Sudán y, lo que es más importante, 2 estados del Golfo, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos junto a Israel. La coalición entre Israel y estos países musulmanes suníes fue una de las formas con las que Estados Unidos ha intentado contener la influencia de Irán. Recordemos, Irán es oficialmente un país chiita, y que Israel estreche lazos con los países de mayoría musulmana sunita de la región no parece gustarle particularmente. این ضد حرکت ضد وحدت اسلامی است و ضد اتحاد اسلامی است. Pero nos falta hablar de un gran actor regional y además país de mayoría suní, Arabia Saudí. Israel y Arabia Saudí no solían tener relaciones oficiales. Desde principios de 2023, Estados Unidos ha intentado negociar un acuerdo entre ambos. Todo apuntaba a que estaban cerca de lograr un pacto histórico, algo que por otro lado a Irán, acérrimo enemigo de Arabia Saudí, no le habría hecho ninguna gracia. Y todos sabemos lo que ocurrió después, el ataque terrorista de Hamás contra Israel del pasado octubre y la posterior declaración de guerra de Israel a Hamás. Los mortíferos ataques israelíes en Gaza azuzaron la indignación del mundo árabe y pusieron en suspenso las relaciones entre Israel y sus vecinos. Como sabes, las milicias proiraníes están arremetiendo contra Israel y Estados Unidos ya envió buques de guerra a la región. Pero aún nos queda por responder a una pregunta clave. ¿Podría en efecto entrar el régimen iraní en el conflicto? Iran will not be involved because if Iran involved in this war, it will become a regional and even worse than a regional war. My argument will be, they know that getting involved in a war with Israel, when Iran really doesn't have any air force to speak of, they are no match for sophisticated Israeli planes. Así pues, parece que Irán evitará implicarse directamente. Pero el conflicto irano-israelí está lejos de resolverse, como muchos otros conflictos en todo el mundo. Si te ha gustado el vídeo, dinos qué otro conflicto te gustaría que pongamos en el mapa. Hasta la próxima.